elige el enunciado que presenta una redacción correcta. Esa es una forma en la que nos van a preguntar por concordancia. Redacción correcta, ¿no? Entonces, recuerden hacer estas relaciones. Si ya leo redacción correcta, la cuestión ahí seguro tendrá que ver con la concordancia, ¿vale? Y como ya hemos comentado también, hay muchas reglas de concordancia. Entonces, ¿cómo voy a saber en cuál debo pensar? ¿Cómo voy a saber la regla que debo estar aplicando? Como ya hemos dicho, hay que buscar coincidencias entre las distintas opciones. ¿Qué tenemos en común en todas las opciones de respuesta para esta primera pregunta? ¿Cuál es la regla de concordancia en la que deberíamos estar pensando? Concordancia verbal, pero claro, hay muchas reglas de concordancia verbal, ¿no? Hay que pensar más específico. ¿Cuál sería entonces la respuesta para esta primera pregunta? Ok, B, ¿no? Y entonces, ¿qué tipo de concordancia verbal estamos considerando aquí? ¿Cuál es la regla que están pensando? ¿Cómo es que pueden elegir una respuesta, pero no saben en qué regla pensar? Sujeto exacto, ¿no? Sujeto de nombre colectivo. Estamos pensando en identificar el sujeto y que nos demos cuenta que en el sujeto de ese segmento o de esa oración estamos hablando de un colectivo de forma concreta, ¿no? Así es. Entonces, el inciso A dice, eh, ¿de qué sirve que nos pongamos de acuerdo si no estamos todo el equipo, ¿no? Entonces, ojo. La primera parte de la oración está bien acá. ¿De qué sirve que nos pongamos de acuerdo? Pero hay una segunda oración en esta parte, ¿no? Hay un segundo componente. Si no estamos todo el equipo. Cuál es el sujeto en esta parte? Todo el equipo. A pesar de que lo mandé hasta el final de ese segmento, recuerden que las oraciones, y esto es importante, no siempre van a encontrarse en sus opciones de respuesta para el examen al principio el sujeto, luego el verbo y luego los complementos. Recuerden que en ocasiones van a jugar con esos órdenes, con esas formas en las que técnicamente o idealmente tendría que plantearse el orden de una oración. Así que estén atentos a eso, ¿no? Por eso recuerden que de las cosas más básicas que hemos comentado con respecto a puntuación y con respecto a concordancia es saber identificar el sujeto de la oración y el predicado. Y con que yo ya sepa cuál es el sujeto y el predicado de los distintos verbos que tenga mi oración, con eso tendría que ser suficiente. Y es lo que sucede acá, ¿no? Em, todo el equipo no estamos, diría esta oración, si lo viéramos solo ese fragmentito que es el que nos interesa. Todo el equipo no estamos. Pues está mal, ¿no? Porque estamos hablando de el equipo. Y entonces ese equipo es un colectivo y por lo tanto el verbo, como ya hemos dicho, cuando se trata de colectivos, tiene que ser singular. Entonces tendríamos que decir, no está todo el equipo, ¿vale? Y el inciso se dice, la Cámara de Diputados entraron en sesión a las 12 horas. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? ¿Cuál es el núcleo en el sujeto en esta oración? ¿Es cámara o es diputados? Pues cámara, ¿no? Recuerden lo que hemos dicho. Habitualmente hay algunos casos excepcionales como cuando tenemos un sujeto de cuantificador, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que el núcleo es cámara, un colectivo también, y por lo tanto el verbo tendría que ser en singular. La Cámara de Diputados entró en sesión a las 12 horas, ¿no? Y ya por descarte tendríamos que elegir el inciso, perdón, el inciso B. El equipo conformado por Agustín, Perla y yo, nosotros, me refiero a Agustín, Perla y yo, no somos elementos importantes en ese sujeto. El núcleo es el equipo, un colectivo, y por lo tanto el verbo tiene que ser singular. Será el ganador, ¿no? Entonces, esta sería la cuestión con respecto a este ejemplo. Queda claro, ¿verdad? Recuerden, si hay alguna pregunta o alguna duda, váyanla planteando para que tratemos aquí de solucionarlo ahora de forma práctica, ¿no? Todo lo que mencionamos ayer de forma teórica lo podamos ir resolviendo aquí de forma práctica. Entonces, uno, B. Dos, ¿cuál es la regla de concordancia que deben pensar aquí? Vean, aquí es un formato diferente de pregunta, ¿no? Nos dice enunciado en el que se presenta una relación correcta entre palabras.
Entonces vean cómo la pregunta cuando se trata de concordancia puede plantearse de cualquiera de estas dos formas hasta ahora, ¿no? Redacción correcta o redactada correctamente y relación correcta entre palabras. Esa es la otra manera, ¿no? Entonces, les reitero, atentos a eso, atentos a cómo nos preguntan para que sepamos exactamente qué vamos a buscar, ¿no? ¿Qué regla estamos pensando aquí? ¿Cuál es la respuesta en la 2? Parte y todo, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de construcciones de parte y todo, construcciones partitivas, como hemos dicho. Y recuerden que, ¿qué comentábamos ayer ahí? Nos entretuvimos un poquito en eso, pero espero que haya quedado claro. Estábamos diciendo que la parte debe concordar con el todo en género, sin importar el referente. El referente puede llegar a ser de un género diferente, excepto cuando se trata de un masculino, recuerden, porque el masculino no puede ser referido en femenino, pero sabemos que un femenino sí puede ser referido en masculino cuando queremos englobar un conjunto mixto, ¿no? Cuando queremos referir a un todo de género variado, ¿vale? Y entonces justo por esa razón, por aquí algunos decían que el inciso C, por aquí algunos otros que B, pero más bien la respuesta se inclina sobre el inciso A, ¿no? Esta tendría que ser. La doctora Acela Morel fue reconocida como uno de los médicos jóvenes más notables, ¿vale? Esa sería la cuestión. Mi referente es femenino, pero ¿cuál es mi parte? Uno, ¿vale? Y luego el todo, los médicos jóvenes, ¿vale? Entonces ahí guardo toda la concordancia que debería existir entre la parte y el todo. ¿Por qué estoy refiriéndolo en masculino si estoy hablando de la doctora? Por lo que les comentaba, recuerden que podemos hacer esta cuestión de querer referir a un grupo mixto, ¿no? Haciendo entender que Acela Morel dentro de ese grupo de médicos no era la única mujer, ¿no? Hay otras mujeres y también hay hombres, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión con respecto a acá. También sería correcto si dijera, fue reconocida como una de las médicas jóvenes. También estaría bien, ¿no? Pero les reitero, aquí lo que nos importa es que guarde concordancia de género la parte y el todo. Uno masculino, los médicos jóvenes, masculino también. Entonces, sin ningún problema. B dice, María es una de las personas afectada, ¿no? Aquí, ¿cuál es la cuestión? Que la característica afectada no es para María, ¿no? Es para personas y por lo tanto tendría que ser en plural femenino. Una de las personas afectadas, tendríamos que decir. Y C, ¿qué significa para ti estar entre varias de los escritores jóvenes? Aquí ya no hay concordancia, ¿no? Varias me habla de femenino y los escritores me habla de masculino. Perdimos esa concordancia de género, ¿no? Los dos elementos tienen que ser o masculinos o femeninos, ¿vale? Queda claro, ¿verdad? ¿Por qué tendría que ser entonces a la respuesta para esta pregunta número 2? ¿Qué pasa con la tercera? Aquí tenemos el mismo formato de pregunta. Elige el enunciado en el que se presenta una relación correcta entre palabras. ¿Qué regla estamos pensando aquí? ¿Qué es común a las opciones de respuesta? Adjetivo antepuesto, ¿no? Eso es lo que tenemos que observar. Vean cómo en todas las opciones tenemos aburridos, adjetivo y luego tía y sobrino. Lamentables, adjetivo y luego opinión y juicio. Y el inciso C dice irrisorios, adjetivo, cara y ademanes, ¿no? Entonces, recuerden que este es el aspecto o la cuestión relevante cuando se trata del adjetivo antes, ¿no? ¿Y qué decíamos sobre el adjetivo antes? ¿Qué es lo más habitual? Que la concordancia se dé con el primer sustantivo, pero ¿cuándo no? ¿Cuándo no voy a hacer la concordancia solo con el primer sustantivo? Ustedes escríbanmelo, porque eso es lo que ustedes ya deben saber y es lo que deben recordar porque ayer lo mencionamos. Cuando referimos a personas, exacto, o cuando son nombres propios, ¿no? Efectivamente, ¿vale? Entonces, esa es la excepción que deben recordar y esto es justo lo que se plantea en las opciones de respuesta. Muchos señalaron que el inciso C es la respuesta, ¿no? Pero están equivocados. La respuesta es más bien el inciso A, ¿vale? Los aburridos, tía y sobrino. Tía finalmente
es un sustantivo que refiere a persona, sobrino es un sustantivo que refiere a persona también. Entonces entendemos que la característica de aburridos la estamos refiriendo tanto para tía como para sobrino. Como hay variación de género, entonces el adjetivo tiene que ser masculino y plural para este caso concreto, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque son sustantivos que refieren a personas. Por esa razón, no van a concordar únicamente con el primero. En las otras opciones de respuesta, pues los sustantivos son sustantivos comunes, ¿no? Que no hablan de personas, como opinión y juicio, como cara y ademanes. Entonces, ahí sí la concordancia tendría que ser únicamente con el primer sustantivo. Entonces, B, para que pudiera ser correcto, tendría que decir la lamentable opinión y juicio, ¿no? Porque es la opinión femenina. Entonces, la lamentable opinión y juicio debería decir. Y todos aquellos que eligieron C, pues mal, porque ¿con quién tendría que ser la concordancia de irrisorios? Con cara, ¿no? Femenino singular. Entonces tendríamos que decir contarles la irrisoria cara y ademanes, tendríamos que decir. Y si estuviera primero ademanes, entonces la concordancia sería con ademanes y tendríamos que decir contarles los irrisorios ademanes y cara, ¿no? Esa sería la cuestión. ¿Me explico? ¿Queda claro? Entonces, recuerden que esta regla tiene dos partes. Recuerden que el adjetivo antepuesto tiene la cuestión básica, que si es un sustantivo común solo concuerda con el primero, pero si son sustantivos que refieren a personas o nombres propios, ahí, aunque venga antes, la concordancia es con los dos, o sea, en plural, y si hay variación de género, en masculino, ¿vale? Y por último, bueno, no por último, pero de las que alcanzamos a ver acá, en la 4, ¿qué regla estamos pensando? Me interesa, antes de que me digan su respuesta, me interesa realmente que me digan qué regla tienen que pensar. Eso es muy importante para mí porque me hace notar si en realidad se entiende eh, o alcanzan a identificar con claridad y sin tardarse tanto cuál es la regla que deben pensar, ¿no? Para que sea un poquito más concreto y nada más se enfoquen a esa reglita, ¿no? Entonces, ¿qué regla tenemos que pensar en esta número 4? Tenemos hombre y mujer armada, ¿no? Anillo de rubíes y gargantilla deslumbrantes. Y la niña y el niño hiperactivo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Tenemos el adjetivo después. Estamos hablando del adjetivo pospuesto. Y ahí, ¿cómo debe ser la concordancia? Con los dos, ¿no? Con los dos sustantivos, por lo tanto, siempre en plural. Y si hay variación de género, en masculino. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Exacto, ¿no? La respuesta tendría que ser ese inciso B. Recibió un anillo de rubíes y una gargantilla deslumbrantes, ¿no? Plural masculino, efectivamente. ¿Cuál es el problema con el inciso A? Pues que ahí estoy diciendo que solo la mujer está armada y estoy dejando de lado al hombre, le estoy quitando la característica. Entonces tendríamos que decir un hombre y una mujer armados. Y en C debería decir la niña y el niño hiperactivos, ¿no? En plural, hiperactivos, ¿vale? Entonces ese es el problema con A y con C. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta con estas primeras cuatro? Entonces, 1B, 2A, 3A, 4B. Si hay dudas, hablen ahora o callen hasta el próximo seminario. Ok, quito esto y vamos a las siguientes cuatro preguntas. Bueno, más bien, ay, se pegaron ahí la 7 y la 8. Vamos nada más a de la 5 a la 7, perdón. ¿Qué pasa con la número 5? ¿Qué regla tienen que pensar? Cuantificadores, ¿no? Muy bien. Sujeto con cuantificador, más preposición de, más sustantivo plural, la formulita esa. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ahí me falta un qué, me acabo de dar cuenta. A debería decir, ah, no, está bien, perdón, perdón, ¿no? De pronto pensé que me faltaba un qué. A dice, multitud de problemas enfrentó José a causa de sus adicciones. B, infinidad de presos aguardaba a sus familiares en la zona de visitas. O C, la mitad de los actores de reparto estaba fastidiada por los malos tratos del director.
Todos están mal hasta ahorita, excepto Cortés y Navarro, ¿no? No están analizando la oración, ¿ok? Ese es el problema. ¿Cuál es sujeto en las oraciones y cuál es predicado? Eso es lo que tienen que hacer. Recuerden, ¿no? ¿Cómo voy a identificar una respuesta correcta con respecto a la concordancia verbal si yo no estoy pensando como debería en cuál es el sujeto y cuál es el predicado? Entonces, todos los que están diciendo sé, que son la mayoría, están mal, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué está mal la C? Dice, la mitad de los actores de reparto estaba fastidiada. ¿Qué es fastidiada? ¿Qué tipo de palabra es fastidiada? En cuanto a su categoría gramatical, obviamente, ¿no? Es un adjetivo, ¿vale? Es un adjetivo calificativo. ¿Y qué dijimos ayer? Hasta se los puse con una nota. ¿Se acuerdan que les puse en nota? Aunque yo tenga, en este caso, mi cuantificador mitad introducido por el determinante, fíjense que después del verbo haya o no un adjetivo calificativo. Que decíamos, si hay un adjetivo calificativo después del verbo, aunque tenga determinante introduciendo cuantificador mitad, ¿cómo debe ser el verbo forzosamente? Plural, nada más, ¿no? O sea, la concordancia, el núcleo del sujeto no va a ser la mitad, el núcleo del sujeto va a ser el sustantivo plural, los actores de reparto. Y con eso debe concordar el verbo y el adjetivo, en este caso un atributo, ¿no? Entonces tendría que decir, la mitad de los actores de reparto estaban fastidiados por los malos tratos del director. Por eso está mal, porque no están pensando en la cuestión de que hay un adjetivo calificativo atributo después del verbo y que por lo tanto el verbo solo puede ser plural, igual que el adjetivo, ¿no? Entonces, mal. B dicen después de que les dije que se no podía hacer. ¿Qué pasa con infinidad? No tiene determinante, ¿no? No tiene aquí un determinante, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que el verbo solo puede ser plural, ¿no? Entonces tendríamos que decir infinidad de presos aguardaban a sus familiares en la zona de visitas. Entonces ya por descarte tendríamos que elegir el inciso A. ¿Pero por qué? ¿Por qué el verbo está enfrentó en singular? ¿Cuál es el sujeto de esta oración? ¿Es multitud de problemas el sujeto?